Vamos al libro de Hebreos, capítulo 8. Todavía seguimos con Hebreos. Cada vez vamos avanzando un poco más. Ya vamos en el capítulo 8, pero vamos al capítulo 8 para dar un poco de referencia nada más a lo que vimos la semana pasada y poder continuar con Hebreos 9. Amén. ¿Estamos ahí en Hebreos 8? Vamos a Hebreos 8, Vamos del versículo 6. Dice: pero el punto principal de todas estas cosas es que tenemos, versículo 1, dice que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono en la majestad en el cielo. Y él es el ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual erigió Elohim y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote que es constituido lo es para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario que éste tuviera algo que ofrecer. Porque si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues existen sacerdotes que presentan ofrendas de acuerdo a lo que está establecido en la ley, que ministran a semejanza y sombra de las cosas que están en el cielo, como fue dicho a Moisés mientras levantaba el tabernáculo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Versículo 6 dice: pero ahora Yeshua ha recibido un ministerio más excelente. En algunas versiones yo te decía, si tú puedes marcar la palabra excelente, puedes ponerlo como subrayado, y puedes poner algunas traducciones, dice el mejor. ¿Qué significa la palabra mejor? Vamos a terminar este versículo. Dice: pero ahora Yeshua ha recibido un ministerio más excelente que el otro, como también el pacto del cual fue hecho mediador es mejor y fue dado con mejores promesas que el otro. ¿Sabes que una de las cosas que esta palabra está hablando, recordemos que no está hablando simplemente del pacto, sino está hablando acerca de lo que era el sacerdocio? Una de las cosas, dice la palabra, que fue mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué significa la palabra mejor? Si puedes apuntar allí en tus apuntes la palabra mejor, y lo vimos la semana pasada. ¿Qué significa la palabra mejor? ¿Quién se recuerda de ello? Vamos a refrescar un poco la memoria, ¿verdad? La palabra mejor viene de la palabra que significa kreiton. ¿Qué significa la palabra kreiton? Significa mejor, que es de más útil o de más utilidad. ¿Por qué dice la palabra que es de mejor pacto o mejores promesas? Porque ¿qué era una de las cosas que tenemos que recordar? La sangre de los animales o el sacerdocio levítico. Una de las cosas que hacía el sacerdocio levítico, no tenía el poder para quitar lo que era el pecado. Mas sin embargo, la sangre del Mesías tenía el poder no simplemente para quitar el pecado, porque en el Antiguo Testamento lo único que hacía la sangre de animales era cubrir el pecado. ¿Cuántos sabemos qué significa cubrir? Puede haber una mancha en la pared y puedo pasar pintura sobre arriba, pero sin embargo la mancha sigue quedando en el mismo lugar. Fue simplemente cubierta. ¿Sabes que eso era lo que hacía la sangre de los animales en el Antiguo Testamento? Simplemente cubría. Por eso es que de año en año tenían que ofrecerse sacrificios, lo que era conocido como Yom Kippur, el día de la expiación, año tras año, para que sus pecados pudieran ser perdonados y una vez al año pudieran tener una relación con el Padre o pudieran estar exentos de sus pecados. Mas sin embargo, el sacrificio, dice que Él ha sido mediador, significa que Él ha sido de un mejor pacto, de mejor utilidad. ¿Por qué de mejor utilidad? Porque no simplemente cubría el pecado, sino que quitaba el pecado. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso es que era de mejor útil o de mejor utilidad, establecido sobre mejores promesas. Dice: porque si el primero hubiera, hablando del sacerdocio, hubiera sido sin defecto, no hubiera habido un lugar para este segundo. Porque los acusó diciendo: he aquí vienen días, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto con la familia de la casa de Israel y con la familia de la casa de Judá. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano y los saqué de la tierra de Egipto, por cuanto no permanecieron en mi pacto, dice, también yo los deseché, declara Yahweh. Vemos que esta es una traducción que fue agregada, porque si tú y yo vamos a Jeremías 31, no dice la palabra que Yahweh los desechó. En ninguna de las partes en la palabra vamos a poder ver que Yahweh se desentendió del pueblo de Israel,
Sin embargo, dice la palabra que Él fue marido para ellos, aunque el pueblo lo abandonó, dice la palabra que Yahweh fue marido para ellos. Eso es lo que podemos ver en el nuevo pacto. Digo, en Jeremías 31 del 31 en adelante al 33. Y vamos a seguir, dice, pero este es el pacto que estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley en sus mentes y les escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Dice, y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más recordaré sus pecados. ¿Sabes que una de las cosas, nada más como referencia por el tiempo, una de las cosas que vimos como referencia la semana pasada, sabes que una de las bases del avivamiento no es simplemente, y damos un ejemplo de ello, a veces se pueden ir a conciertos o a diferentes cosas y podemos decir qué gran avivamiento, pero sabes que bíblicamente lo que es un avivamiento, avivamiento significa dar vida a algo que está muerto, eso significa revivir o un avivamiento, traer algo que estaba muerto a vida. Si tú y yo vemos, vamos nada más rápido, en la Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo 7, versículo 22. Versículo 21 dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué es hacer la voluntad? Quedamos, ¿qué significa hacer la voluntad? Significa obedecer sus mandamientos. Eso significa hacer la voluntad de nuestro Padre. Dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es aquel que entrará en el reino de los cielos? Di conmigo, el que haga la voluntad del Padre. ¿Qué significa hacer la voluntad? Guardar los mandamientos. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, versículo 24, 12, dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, porque ellos tendrán derecho al árbol de la vida. En otras palabras, tendrán derecho a todo lo que el Padre ha prometido en su palabra. Y mira, vamos a seguir versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos espíritus malignos, y en tu nombre realizamos muchos milagros. Entonces yo les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores ¿de qué? De iniquidad. Vamos a Hebreos, nuevamente Hebreos 8. Dice la palabra, versículo 12, dice, y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más recordaré sus pecados, por lo cual al hablar de un nuevo, hizo anticuado al primero, lo que se hace anticuado y obsoleto, dice, está próximo a desaparecer. Eso hablaba acerca del sacerdocio. Pero ¿qué significa la palabra iniquidad? La palabra iniquidad viene de la palabra inicuo. Una de las cosas que vimos la semana pasada, impío es diferente a un inicuo. Un impío es aquel que no le ha conocido, aquel que jamás le ha conocido, que jamás le ha recibido en su corazón y que no guarda la ley ni los mandamientos de Yahweh. Esa es una persona impía. Mas sin embargo, un inicuo es diferente al impío. ¿Por qué es diferente un inicuo diferente al impío? Porque el inicuo es uno que comete iniquidad. Si tú buscas la palabra iniquidad en la concordancia Strong, la palabra iniquidad significa, literalmente significa transgresor de la ley. Uno que está fuera de los caminos de Yahweh no conoce la ley. Mas sin embargo, uno que ha venido a los caminos de Él, sabe que tiene que guardar leyes, que tiene que guardar mandamientos. Por eso dice la palabra, dice, apártense de mí. ¿Cuál es, si tú y yo vemos la base de un avivamiento? No es el hacer milagros ni el expulsar demonios. La base, tal y como lo vemos en la palabra, la base de un avivamiento es verdaderamente hacer la voluntad de nuestro Padre, es guardar sus mandamientos. Esa es la base. La base de ello, una de las cosas que tú y yo podemos ver, dice la palabra, dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Sabes que un inicuo es uno aquel que sabe y que conoce que a pesar que tiene que estar guardando la palabra de Yahweh y que hay ordenanzas y que hay mandamientos, sigue empeñado
en hacer su propia voluntad y seguir sus propios caminos. Por eso la palabra nos habla acerca de un teshuvá, de un arrepentimiento genuino. La base de un verdadero avivamiento sobre la vida de cada creyente es cuando verdaderamente estamos apartados y santificados para Él, que es un verdadero teshuvá. ¿Sabes que un verdadero teshuvá es alguien que dice: Padre, reconozco que he fallado, decido abandonar mis caminos para seguir los caminos de Yahweh? ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra: porque los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal. ¿Cuántos entendemos eso? Una de las cosas que tenemos que entender sinceramente es cómo verdaderamente Yahweh tiene un propósito para nuestras vidas, y que verdaderamente tal y como esos propósitos que Él tiene es el que guardemos su palabra y de que sigamos la instrucción de nuestro Padre. Y dice capítulo 9, si tú y yo vemos, el fin de todas estas cosas era demostrar un pacto renovado. En un pacto renovado que entramos todos nosotros, es un pacto con mejores promesas. ¿Qué significa la palabra mejor? Significa Creighton. Si tú quieres apuntar la numeración 2909 en la concordancia Strong, eso significa Creighton, que es más útil, de más ventajas por su misericordia. Por tanto, tenemos un mejor pacto. Su ministerio es mejor por cuanto está sentado a la diestra de la majestad en los cielos, por cuanto está sentado en el cielo. Y eso no es solamente, ¿sabes que eso no es simplemente una vez al año? En el Antiguo Testamento era una vez al año cuando el sumo sacerdote tenía que presentarse para presentar la ofrenda y los sacrificios delante por él y por todo el pueblo. Mas sin embargo, por medio de la sangre de nuestro Mesías, no es simplemente una vez por año, sino que ahora tú y yo tenemos la libertad de venir todos los días delante de la presencia de nuestro Padre. Porque dice su palabra: acercaos confiadamente delante del trono. ¿De qué dice su palabra? De su gracia. Por eso es que está establecido sobre un mejor pacto, sobre mejores promesas, de algo de más utilidad que el antiguo sacerdocio. Dice Hebreos capítulo 9, dice: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Si tú y yo nos fijamos, la palabra, vemos que dice pacto. En algunas traducciones o en algunas versiones tienen más en la versión de las Biblias de las Américas, y en algunas traducciones, si tú puedes mirar en algunas traducciones en inglés, tiene la palabra pacto en itálica. ¿Cuántos han mirado nunca han mirado que a veces tiene la palabra pacto en letras itálicas, diferente en lo que está escrito? Porque la palabra pacto fue algo añadido, no es algo que estuviera en las traducciones anteriores o que tú y yo pudiéramos ver. Nada más para hacer referencia a ello, el sacerdocio del antiguo pacto, dice la palabra que fue transferido. ¿A dónde fue transferido el sacerdocio del antiguo pacto? Fue transferido del sacerdocio levítico, a tal como dice Isaías capítulo 66, versículo 22. ¿Para cuándo fue transferido el sacerdocio levítico? Para el tiempo del milenio, cuando Yeshua venga y reine sobre la tierra. ¿Cuántos lo vimos las semanas atrás? De eso fue transferido el sacerdocio. La palabra nunca dice, cuando la palabra habla de ser, nunca habla de ser quitado. Dice que fue movido o fue transferido de diferente lugar. No habla la palabra que el sacerdocio levítico fue quitado sobre la tierra, sino que fue transferido. ¿Por qué es que no fue quitado? ¿Por qué es que el sacerdocio levítico fue transferido de la tierra? ¿Dónde oficia el sacerdocio levítico? Establecido en las leyes levíticas. ¿Dónde oficiaba el sacerdocio levítico? En la tierra. ¿Dónde? En el templo. Al no haber templo, no había sacerdocio. Por eso dice la palabra que el sacerdocio fue transferido y vino a dar lugar al sacerdocio conforme al Melquisedec. ¿Cuál es el sacerdocio conforme al Melquisedec? ¿Es de quién? De Yeshua. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote ahora? Yeshua, que está sentado ¿dónde? En el trono a la diestra de nuestro Padre. ¿Dónde está el trono? Arriba en los cielos. Él es el que presenta ofrenda y sacrificio a favor de todos nosotros.
¿Cuál era la función de todo sumo sacerdote? Para presentar ofrenda y sacrificio a favor de quién? De todos los hombres. ¿Para quién? ¿Sabes que la palabra dice que Él intercede por nosotros todos los días? ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sabes qué es interceder? Es el de estar para nosotros en todo tiempo, para obrar a favor del Padre en todo tiempo a favor de nosotros. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Al no haber un templo terrenal sobre esta tierra, hay un templo que está arriba en los cielos. Dice la palabra, por eso es que Yahweh, cuando habló a Moisés, le dijo a Moisés, dice, ten cuidado a todo lo que yo te señalo y haz todo conforme yo te digo. Porque el modelo del tabernáculo que tú estás construyendo en esta tierra es la imagen perfecta del tabernáculo que está en los cielos. Y eso lo puedes mirar ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, algo que vimos la semana pasada. Por eso era tan importante que Moisés hiciera al pie de la letra todo lo que Yahweh le mostraba. Porque lo que Yahweh estaba dando a Moisés eran los planos, se podría decir, del templo o del tabernáculo que está en los cielos. ¿Quién es el que ministra en ese tabernáculo? Yeshua. El sacerdocio levítico era para ministrar en la tierra, mas sin embargo el sacerdocio de Yeshua está en los cielos. ¿Cuántos vamos entendiendo bien hasta ahí para poder avanzar? Dice Hebreos capítulo 9, dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Vemos que dice la palabra pacto en algunas traducciones, como yo te decía, atrás no estaba la palabra establecida pacto, porque no habla de un pacto en general, habla acerca de las ordenanzas que tenía el sacerdocio levítico, esas ordenanzas levíticas que estaban dadas a ellos para oficiar en el templo. Mas sin embargo no habla acerca del pacto. En algunas traducciones antiguas vemos que esto fue incluido ¿sabes que esto no estaba incluido, mejor dicho, en el canon de las escrituras originales? No formaba parte de la palabra original. Y no estaba hablando de un pacto, sino de las ordenanzas. El tema aquí de estos capítulos es el paso del sacerdocio antes del nuevo orden de Melquisedec, no de la supresión o de la abolición de la Torá a favor de un nuevo pacto. Habla de las ordenanzas, no de pacto, que es del sacerdocio, todo lo que tenía que ver con lo antiguo. Vemos en el capítulo 8 del libro de Hebreos que ahora todo fue transferido a Yeshua. Y ahora Él es el sumo sacerdote que intercede por su pueblo y no conforme al orden antiguo de la tribu de Leví. Ellos oficiaban o ministraban conforme a las ordenanzas de la Torá, mas ahora Yeshua, que no pertenece a la tribu de Leví, que ministraba en lo terrenal, Yeshua no es de Leví sino de Judá. ¿Cómo pudiéramos decir que Yeshua es sacerdote? ¿Sabes que la Torá no se contradice? ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra que de lo contrario no había sacerdote. Si Yeshua hubiera sido sacerdote sobre la tierra, no hubiera habido sacerdote o no hubiera sido sacerdote, porque la Torá no se contradice. Quien había dado el orden para que fuera el ministerio o la tribu que ministraba sacerdotalmente en la tierra era la tribu de Leví. Por eso Yeshua el sacerdocio fue transferido del sacerdocio levítico a Yeshua para que ministrara en los cielos. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo o voy muy rápido? Para entrar en un punto aquí, fíjate lo importante de esto. Fíjate, versículo 3, versículo 2 dice, porque el primer tabernáculo se erigió, contenía el candelabro. Dice, vamos a continuar desde el 1, dice, porque ahora bien el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el primer tabernáculo que erigió contenía el candelabro, la mesa y el pan de la presencia, y era llamado el lugar santo. Y detrás del segundo velo estaba el tabernáculo interior que se llamaba el lugar santísimo, el lugar de los santos. ¿Sabes que había un velo? Dice la palabra que había un velo
vamos a leer versículo 3, dice, y detrás del segundo velo, ¿sabes que este era un velo grueso que no permitía ver nada hacia el otro lado? Para que podamos entender un poco mejor las cosas, había un velo grueso que separaba el lugar santo, donde iban los sacerdotes y hacían los sacrificios, al lugar santísimo, donde una vez por año, donde ese lugar santísimo, donde estaba el arca de madera, el arca de acacia, ahí se encontraba la presencia del Padre, y ahí nadie podía entrar, solo una vez al año. ¿Sabes que en ese lugar santo estaba conformado de los atrios, el lugar santo, y en ese lugar santo era donde los sacerdotes día tras día oficiaban o ministraban en el templo? Pero simplemente una vez al año, después de ese velo, de esa cortina que separaba el lugar santísimo, simplemente una vez por año el sumo sacerdote podía entrar para hacer expiación por los sacrificios de todo hombre. Y esto es algo que cuando tú y yo vemos, es algo que el pueblo judío de ahora en día, que muy común tú y yo conocemos como Yom Kippur. Tú y yo celebramos esta fiesta de Yom Kippur, pero no con el sentido como el pueblo judío lo hace, de que es simplemente una vez al año donde ellos pueden tener libertad de pedir perdón por sus pecados. Tú y yo sabemos que todos los días podemos ir delante de la presencia de nuestro Padre, y este día de Yom Kippur, cuando celebramos, es para dar gracias al Padre de que todos los días tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros y que es un sacrificio perfecto por nuestros pecados, siendo Él el sacrificio perfecto por nuestros pecados, y que gracias a ello podemos tener la libertad de acercarnos delante de su trono todos los días. ¿Cuántos entendemos eso? Por el sacrificio que Él hizo. Pero una vez al año, todo sumo sacerdote o todo sacerdote simplemente podía entrar hasta ese lugar santísimo. El Padre había dicho a Moisés que construyera una arca de madera de acacia. Eso lo podemos ver en el libro del Éxodo. Una arca de madera de acacia. ¿Sabes que la madera, cuando Yahweh dio todas las instrucciones a Moisés y le dijo: Moisés, vas a construir un arca de madera de acacia, y esa será su longitud, sus medidas, y vas a fabricarlo de esta madera que era de acacia? ¿Sabes que la madera habla en un significado acerca de la humanidad, acerca del hombre? Eso habla la madera o la acacia. Pero el oro, dice la palabra, que esta arca o el arca del pacto estaba construida de madera de acacia, pero estaba recubierta de oro. ¿Sabes que esto nos muestra? Primeramente, la madera nos habla de la humanidad del hombre, y el oro nos habla de la divinidad, y también nos apunta a Yeshua, hombre pero divino, con la divinidad de su Padre. Por eso dijo a Moisés: hazlo todo conforme yo te digo, Moisés, porque lo que estás haciendo aquí ya está en el cielo. ¿Sabes que una de las cosas que Yahweh le estaba dando a Moisés, le estaba diciendo, era un plano profético de lo que verdaderamente apuntaba a nuestro Mesías? La madera nos habla acerca de la humanidad del hombre, pero el oro nos habla acerca de la divinidad de Yahweh. ¿Cuántos sabemos que Yahweh, mejor dicho Yeshua, tuvo que venir a esta tierra como hombre, pero de la misma manera con la divinidad de nuestro amado Padre sobre esta tierra? ¿Sabes que lo que Yahweh estaba diciendo a Moisés era algo? Y yo quiero recalcar un punto muy importante. Hay algo en la religión humana, que siempre la religión humana o del hombre hace en la tierra su religión, y luego él pide al Padre un respaldo. ¿Cuántos entendemos eso? El hombre en la tierra hace su voluntad o hace su propia religión, y conforme a esa religión hace todo su culto racional, y dice: Yahweh, voy a hacer mi culto racional, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y luego pide al Padre que respalde. En otras palabras, lo que el hombre dice es: hago mi culto, tengo mi culto racional, tengo mis ordenanzas, y después pedimos el respaldo del Padre o de Yahweh. Y sabes que Yahweh dijo a Moisés: Moisés, esto no es así. Todo lo que yo te digo, hazlo conforme al diseño,
porque el diseño que yo te pido es conforme el diseño que tengo en el cielo. ¿Cuántos entendemos eso? El hombre en esta tierra hace su propia religión y hace todos sus planes y dice, voy a hacer de esta manera y voy a hacer de esta. Y después de ello dice al Padre, Padre, te pido tu respaldo y te pido que tú seas el que obre a favor y en medio de todo ello. Pero ¿cuántos sabemos que lo que Yahweh pide que tú y hagamos es porque ya tiene un plan perfecto que está establecido en los cielos? Y sabes que con eso se me viene a memoria algo tan importante. Sabes que la palabra dice en Éxodo capítulo 31 que este sería la señal sobre todo hijo de Israel que guardaría el día de reposo. ¿Cuántos entendemos eso? Yahweh dio una ordenanza al hombre y dijo, donde todo hombre, dice, porque el séptimo día, dice, todos reposarán. Dice la palabra que Yahweh dice en el libro de Génesis, que Yahweh reposó en el séptimo día y descansó de sus obras. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que somos superiores a Yahweh y que no debemos de descansar ese día? ¿Cuántos entendemos? Si Yahweh tuvo que reposar de sus obras el séptimo día, dile que está a tu lado, nosotros también. Nosotros también debemos de reposar. ¿Sabes que lo que Yahweh había dicho a Moisés y había dado la ordenanza, que este sería una señal sobre todo hombre, sobre los hijos de Israel, que guardarían el día de reposo de generación en generación? ¿Sabes que esto trae a mi mente las escrituras? Dice la palabra que de día de reposo, de día en reposo, dice el libro de Isaías, toda carne vendrá a adorarle. En los tiempos del fin, en el tiempo del milenio, dice que de día de reposo, toda carne vendrá y te traerá adoración a nuestro Padre. ¿Sabes que esto nos habla? Que si Yahweh dio la ordenanza que el séptimo día se descansara y se reposara de nuestras obras, dice la palabra que todo es sombra de las cosas que habrían de venir. Dicen las escrituras, ¿cuántos hemos leído eso? Porque todo lo que está escrito en épocas pasadas está escrito para enseñanza e instrucción nuestra. Y la palabra nos enseña que todo es sombra de las cosas que habrían de venir. Si Yahweh dio la instrucción de que el día séptimo tendríamos que reposar de nuestras obras, ¿sabes que eso significa? Que en el tiempo del milenio, cuando nosotros vayamos a adorar, o toda carne suba a adorar a nuestro Padre, será en día de reposo. Por eso sabes que a veces nos guste o no y digamos, no, es que Shabbat no es para mí. Es mejor que hagamos Shabbat ahora, porque en el tiempo del milenio, si el Padre lo permite, ahí estaremos guardando el día de reposo. Qué interesante, ¿verdad? Y ese es un día que Yahweh estableció para que todos nosotros pudiéramos reposar de nuestras obras. Y Yahweh dice a Moisés, no voy a hacer en el cielo lo que el hombre dicta en la tierra. ¿Sabes que eso es la religión humana? La religión humana se basa todo conforme a sus propios principios, mas Yahweh tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y fíjate lo que dice versículo 6, ahí mismo en Hebreos 9. Dice, y detrás del segundo velo estaba el tabernáculo interior que se llamaba el Santo de los Santos. Y en él se hallaba el incensario de oro y el arca del pacto totalmente cubierta de oro, el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines gloriosos que cubrían el propiciatorio, pero no hay tiempo para hablar acerca de cada una de estas cosas que estaban así dispuestas. Versículo 6, en la parte exterior del tabernáculo entraban en todo tiempo los sacerdotes para oficiar su servicio de culto. Versículo 7 dice, pero el sumo sacerdote entraba al tabernáculo interior llevando sangre solamente una vez al año, el cual ofrecía por sí mismos y por sus transgresiones del pueblo. Y con eso el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, daba a entender que no había sido revelado todavía el camino de los santos, mientras el primer tabernáculo permaneciera en pie. En otras palabras, el camino de Yeshua hacia el lugar santísimo no había sido cumplido mientras el sacerdocio de la tribu de Leví estuviera vigente.
No se podía mientras había un templo terrenal. Por eso es que en los tiempos de Yeshua, ¿sabes que en los tiempos de Yeshua, vamos a Marcos 7, sabes que en los tiempos de Yeshua, en los tiempos de él, la cátedra era conocido como la cátedra de Moisés, era donde se daban la enseñanza de la Torah o de las escrituras. En la cátedra de Moisés era una práctica. Sabes que en esos tiempos, cuando se daban las prácticas de Moisés, en los tiempos de Yeshua, en el Nuevo Testamento, las prácticas que ellos tenían eran prácticas corruptas. Ellos mismos ya habían invalidado, por decir de esta forma, la palabra de Yahweh por sus propias tradiciones. Vamos a Marcos 7, versículo 14, y mira una de las cosas que Yeshua habló a los sacerdotes. Era una práctica, podríamos decir, que estaba corrupta, que ellos mismos habían invalidado por sus tradiciones. Sabes que muchos de ellos ya ni eran descendientes de Aarón. ¿Quiénes eran los que estaban a cargo de oficiar o ministrar en el templo? ¿Quiénes eran? Los levitas. ¿Descendientes de quién? Pertenecientes de la tribu de Leví, pero descendientes de quién? De Aarón, que correspondía al sacerdocio. A ellos Yahweh había dado las ordenanzas que ministraran en el templo, mas sin embargo en los tiempos de Yeshua las prácticas ya estaban tan corrompidas a causa de las tradiciones, y mas sin embargo muchos de ellos ya ni pertenecían ya no eran descendientes de Aarón, sino que muchos de ellos pertenecían a los poderes políticos de aquel entonces. Y mira lo que Yeshua habla respecto a ellos. Marcos 7, versículo 14, dice, Marcos 7, versículo 8. Dice, Marcos 7, versículo 8. Versículo 6 mejor dice, pero él respondiendo dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy alejado de mí, y vanamente me reverencian enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres, porque ustedes dejan el mandamiento de Elohim. ¿Cuál era el mandamiento de Elohim? De conmigo, la Torah real o la palabra real, por decirlo de esta manera. Dice, porque ustedes invalidan el mandamiento de Elohim o la Torah real y se aferran a la tradición de hombres, como el lavamiento de vasos y de las ollas y de muchas cosas semejantes a estas. Sabes que ellos habían introducido diferentes doctrinas de ellos mismos y de alguna manera no obedecían o no guardaban lo que estaba estipulado en la palabra. Por eso Yeshua habló a ellos y les dice, hipócritas, dice, porque ustedes invalidan la palabra real de nuestro Padre o la Torah de nuestro Padre a causa de sus tradiciones. Y era una práctica que estaba tan corrompida en los tiempos de Yeshua, y era por eso mismo, muchos de ellos, como yo te decía, ya ni eran pertenecientes de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví, sino eran de los poderes políticos de aquel entonces. Yahweh mandó a su Hijo para venir sobre esta tierra, para que con su muerte Él fuera nuestro gran sumo sacerdote en la tierra. Y debido a que Él era nuestro gran sumo sacerdote, ¿sabes que vamos a Mateo 27, versículo 50. ¿Sabes que una de las cosas que Yeshua con su muerte, Él se constituyó nuestro gran sumo sacerdote sobre nuestras vidas? Él rasgó el velo para que pudiera entrar al lugar santísimo con su propia sangre. Y dice Mateo capítulo 27, versículo 50. Dice, entonces Yeshua clamando de nuevo en alta voz expiró, y al instante el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron las tumbas, dice, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y salieron, y después de la resurrección de Yeshua entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos.
Sabes que el sacerdocio levítico, en ese instante, cuando Yeshua murió, cambió el sacerdocio de la tribu de Leví, cambió debido a que ese velo fue rasgado y fue roto, que separaba al hombre de Yahweh, y en ese momento entró el sacerdocio de Yeshua. En ese instante, cuando Yeshua expiró y entregó su vida por cada uno de nosotros, al instante que ese velo se rasgó, sabes que en ese mismo instante fue transferido el sacerdocio levítico de esta tierra al sacerdocio de Yeshua, nuestro gran sumo sacerdote, donde por medio de su sangre Él hizo camino para que donde no había camino, ahora pudiera haber camino, que donde tú y yo no podíamos tener una libertad y una entrada delante de su trono, ahora por medio del sacrificio de Él, tú y yo pudiéramos tener acceso delante del trono de nuestro Padre. ¿Cuántos damos gracias por ello? Al sacrificio que Él hizo, al no haber lugar y no haber camino para que hubiera camino, dice que estaba separado, la presencia del Padre estaba separada de los hombres y de Él, para que por medio de Él, una vez que Él hizo el sacrificio por nosotros, por medio de Él, Él fuera el único mediador entre Elohim y los hombres, para que una vez por medio de ello, tú y yo pudiéramos tener libertad todos los días delante de la presencia de nuestro Padre. Donde que por medio de su Hijo, sabes que la palabra enfatiza mucho. Dice la palabra que Él es el único mediador entre Elohim y los hombres. Sabes que en ese momento cuando el velo fue rasgado, donde no había camino para entrar delante de su presencia, ahora había un lugar para que tú y yo pudiéramos entrar a su presencia. Que donde no había ese camino, ahora estuviera ese camino. Pero sabes que la palabra dice que todo lo que pidamos al Padre, lo pidamos ¿en quién? En el nombre de su Hijo. ¿Cuál es el nombre de su Hijo? Yeshua. ¿Sabes que eso nos posiciona en un lugar de verdad? Y tú y yo debemos de ser guardadores de la verdad que a veces se nos ha dado. Que cuando tú y yo pidamos algo al Padre, pidamos en el nombre de su Hijo. Padre, en el nombre de tu Hijo, Yeshua, yo te pido. Estábamos tan acostumbrados en una doctrina que simplemente es pedir, Padre, o Señor, te pido en el nombre de tu Hijo, Señor, pero es pedirle en el nombre de nuestro Padre, Padre Yahweh, yo te pido en el nombre de tu Hijo Yeshua. Por esto, yo te pido que tú traigas sanidad sobre mi casa, sanidad sobre mi familia, que tú traigas liberación sobre cada uno de ellos, que tú liberes, Padre, los lazos, las ataduras que hay sobre ellos. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo, Yeshua. ¿Sabes que el poder de Yeshua, el nombre de Yeshua tiene poder sobre nuestras vidas? Porque la palabra dice que no hay en ninguno otro por el cual el hombre pueda ser salvo, excepto en el nombre de su Hijo. Porque dice la palabra que el único que tiene poder para salvar es Yahweh. Y cuando tú y yo estamos declarando su nombre, Yeshua, estamos declarando la libertad de Yahweh sobre nuestras vidas, que simplemente Yahweh puede salvar sobre nosotros. La palabra Yah significa el nombre corto de nuestro Padre Yahweh. Y Yeshua significa salvación. Cuando tú y yo unimos estas dos palabras, Yeshua significa la salvación de Yahweh sobre nuestras vidas. El único que puede traer salvación sobre cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? La importancia de ello. Hebreos capítulo 10, versículo 19. ¿Estamos ahí? Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19 dice: puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Yeshua, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su carne. ¿Sabes que en la tierra se partió el velo cuando Yeshua expiró y clamó en alta voz y entregó su vida por cada uno de nosotros? ¿Sabes que en ese momento se partió el velo en la tierra? Y sabes que en lo celestial se partió el cuerpo de Yeshua. Fue partido su cuerpo para nosotros,
para que por medio de eso pudiésemos tener acceso al Padre. ¿Sabes que Él ha dicho que vayamos al Padre en el nombre de su Hijo? ¿Cuántos damos gracias por ello? Él es el único mediador entre Elohim, entre Yahweh y el hombre, entre Yahweh y nosotros. Sabes que, como te decía anteriormente, nuestro hábito ha sido Señor, Señor, pero ¿cuál es el nombre de nuestro Padre? Di conmigo, Yahweh. ¿Sabes que una de las cosas que el pueblo judío tiene, hay cosas que el pueblo judío tiene, y una de esas cosas que el pueblo judío tiene es, ellos tienen la interpretación, ellos le llaman pardes. La palabra pardes significa 4 niveles de entendimiento o 4 niveles de las escrituras. Los 4 niveles que las escrituras, sabes que en Efesios 1:16, fíjate lo que dice Hebreos 1:16. Efesios 1:16. Una oración que hizo el apóstol Pablo. Fíjate una de las cosas o la oración que él pidió. Dice: no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, el Padre de Gloria, les concede el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabes qué es tan importante? Que Yahweh pueda iluminar nuestro entendimiento. Sabes que no debemos, sin la revelación, mejor dicho, o sin el entendimiento, tú y yo no podríamos ver, o no podríamos ver lo maravilloso de su palabra. Y al no ver lo maravilloso que es su palabra, no pudiéramos echar mano a las cosas que gratuitamente Yeshua nos ha dado. ¿Sabes que necesitamos pedir por eso en nuestras vidas? O por aquellas personas, por nuestras familias. Que Yahweh pueda dar un espíritu de discernimiento, de sabiduría y de revelación para que puedan tener el conocimiento de nuestro Padre. ¿Sabes que esa es una de las cosas que Él pidió sobre el pueblo? Y ¿sabes que una de las cosas que el pueblo judío tiene, que a veces pudiéramos tomar cosas buenas de ellos? ¿Cuántos sabemos que hay muchas cosas buenas que se pueden tomar de ellos? ¿Sabes que ellos ellos interpretan las escrituras? Ellos la llaman pardes. La palabra pardes significa en los 4 niveles de entendimiento de las escrituras, podríamos decir. El número 1 se llama remes. Remes significa un lugar de entendimiento, que significa algo literal. Ellos tienen esto de poder interpretar. Te voy a dar los 4 nombres y ahorita vamos a entrar en ellos. Remes. ¿Quién se acuerda del segundo? Pashat. O mejor dicho, es primero Pashat, Remes, Drash y Sod. Lo vuelvo a repetir. El número 1 es Pashot, Remes, Daresh o Drash, y el cuarto es Sod. Y vamos a terminar nada más el punto. Vamos a leer aquí para terminar el punto en Hebreos, y ahorita continúo en esto. Hebreos 10, si podemos regresar a Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículo 21. Dice: y por cuanto tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos entonces con un corazón genuino y en la confianza de la fe, habiendo sido rociados, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestro cuerpo con agua pura. 2 cosas que tú y yo podemos ver en estos versículos. Número 1, 2 cosas muy importantes. Uno es un corazón, di conmigo, un corazón genuino, sincero. Y número 2, un corazón limpio. Sabes que una de las cosas que el salmista dijo, y lo puedes apuntar, Salmo 66, 18, el salmista dijo: si hubiera iniquidad
en mi corazón, dice, o si hubiera iniquidad en mí, dice, tú no me escucharías. Sabes que dos cosas muy importantes que recalca este libro de Hebreos es primeramente tener un corazón genuino y sincero y un corazón limpio. ¿Cuántos sabemos que su palabra o la palabra de nuestro Padre es eterna? Su palabra no cambia. Sabe que la palabra nos ayuda a discernir las escrituras para ver cuál es el corazón. Cuando pedimos una iluminación del Padre, es con el fin de que nos ayude a discernir las escrituras para ver cuál es el corazón de nuestro Padre. Y sabes que hay estos 4 niveles que el pueblo judío tiene, que se llaman pardes. Número 1, que es pashot, es la palabra literalmente tal y cual es, sin mucho rodeo, por decirlo de esta manera. Tomar algo literal de las escrituras. El primer grado de entendimiento de su palabra, como ellos lo interpretan, es pashot, es algo literal. Tan literal como si tú pudieras decir, guarda el día de reposo. ¿Qué es literal? ¿Qué significa guardar el día de reposo literalmente? Es tomar la escritura tal y como está escrita. No hay mucho entendimiento en ello. ¿Cuántos sabemos? Es como si tú le dijeras a tu hijo, ¿sabes una cosa? Ves y tira la basura. Y el niño viniera y dijera, oyes mamá, ¿y qué me quisiste decir con eso? Pues nada, mijo, que nada más vayas y tires la basura. No hay mucho entendimiento en ello, no hay ciencia. ¿Cuántos lo entendemos? No es ir más allá de lo que está escrito, es tomar la palabra literalmente, tal y como está escrita. ¿Sí me están entendiendo? Número 2, significa remes, es ir un poco más allá de un nivel, de ese nivel literal que vemos. En otras palabras, es tomar un razonamiento o conclusiones. El nivel número 1, que es pashot, significa la palabra literalmente como está escrita. Pero remes va un poco más allá. Es el de poder tomar una conclusión o un razonamiento de esa escritura. ¿Cuántos entendemos eso? Va un poco más allá de eso. El siguiente nivel, drash o darash, es un lugar, es un nivel en las escrituras que significa escudriñar. ¿Cuántos vemos que va de paso en paso? Número 1, de ver las escrituras literalmente. Número 2, de poder discernir, de tomar conclusiones en las escrituras. Algo que tú y yo podemos ver en las escrituras. ¿Cómo podemos llegar a una madurez? Dicen las escrituras que aquellos que han ejercitado el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo es que puedo llegar a una madurez? Tomo mis conclusiones. ¿Cómo voy a llegar a una madurez? Si practico lo que su palabra dice y soy hacedor de ella, voy a ir gradualmente llegando a una madurez. Una persona que nunca llega a una madurez es una persona que tal vez no toma conclusiones, nada más decir no quiero obedecer. ¿Cuántos de nosotros queremos madurar? Tomamos la conclusión de decir, Padre, es mejor guardar tu palabra porque si la guardo, eso me lleva a una madurez. El tercer nivel, que significa daresh, significa un nivel en las escrituras que significa escudriñarlas. ¿Cuántos sabemos que debemos escudriñar su palabra? ¿Sabes que con eso se me viene, dice la palabra, Josué capítulo 1? ¿Cuántos hemos leído Josué capítulo 1 versículo 8? Sino que de día y de noche meditarás en este libro de la ley
y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Sabes que el meditar es el de alguna manera escudriñar, buscar en las Escrituras, verlas, tenerlo constantemente en nuestras vidas? ¿Qué significa por sí solo la palabra escudriñar? Buscar, pero no de una manera como buscamos regularmente. Puedo decir un ejemplo de ello: alguien que se le perdió las llaves y dices, ¿ya buscaste? Sí, ya me fijé en la mesa, pero no están. O ya me fijé en el sillón, pero no están. ¿Es buscar? No. Escudriñar es mover todo, zafar los sillones, mover los cojines del sillón, las sábanas, si tú quieres, o de algo que pudiste haber dejado, la ropa, todo ello. Las buscas. Eso es escudriñar. Es ir más allá de aquello que a veces estamos tan acostumbrados. Es que ya leí la palabra. Un ejemplo de ello puedo decir, ya leí la palabra y a veces digo, pues ya leí 1 o 2 versículos. Pero escudriñar significa tomar su palabra, ver las Escrituras y de ese lugar que me lleve de un lugar a otro y de ir de aquí a acá y acá y poder tener una revelación de su palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Y el último significa sod. El último sod significa un más allá, ir más allá de lo que está escrito. Es lo que yo te decía. De ir de un lugar a otro en las Escrituras, no simplemente escudriñarlas, pero tomar y ver el significado o la revelación de su palabra sobre nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Cuáles son los 4 niveles? Eso es algo bueno que podemos tomar, de ir de nivel en nivel. ¿Cuál es el número 1? Pashat, Remes, Daresh, Dresh y Sod. Son los 4 niveles de entendimiento. ¿Cómo se le llaman esos 4 niveles de entendimiento? Pardes. Así es como los judíos deberían de estudiar las Escrituras, ¿verdad? Porque lo tienen así establecido ellos, o los rabinos, mejor dicho, es algo bueno que podemos tomar. Entonces vemos que Yeshua es sacerdote sobre la casa de Elohim, y que ese velo que se rasgó es su cuerpo, eso lo podemos ver. Hebreos 9, vamos a regresar a Hebreos 9, versículo 8. Hebreos 9, 8 dice, y con esto el Espíritu Santo daba a entender que no había sido revelado todavía el camino de los santos mientras el primer tabernáculo permaneciera en pie. Y esta es la figura: en aquel tiempo eran presentadas ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecta, dice, la conciencia de los que la ofrecían. ¿Sabes que en ese tiempo los sacrificios no hacían perfecto a nadie? Los sacrificios de aquel entonces no hacían perfecto a nadie. La palabra perfecto, como un dato, si quieres apuntar, la palabra perfecto proviene del griego, que no me recuerdo cuál es su palabra en el griego, pero significa madurez. Cuando tú y yo vemos la palabra perfecto en la Biblia, significa maduro o una persona madura. Dicen las Escrituras, para que lleguemos conforme a la estatura y la medida del varón perfecto. ¿Qué significa para que lleguemos a la estatura y a la medida del varón o del hombre maduro? Un ejemplo de ello. Vamos a continuar leyendo. La sangre de los machos cabríos que damos no podían hacer a nadie perfecto, simplemente cubría, pero no quitaba lo que era el pecado. Versículo 10. Dice, porque solamente consistían en comida y bebida y en diversas obluciones, dice, las cuales eran ordenanzas para la carne y que fueron impuestos hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero el Mesías que vino llegó a ser el sumo sacerdote de las cosas buenas, que hizo y entró grande y perfecto al tabernáculo hecho por manos. Dice, entró al grande y perfecto tabernáculo no hecho por manos, el cual no es de estas cosas creadas.
Y no entró llevando sangre de machos cabríos ni de becerros, sino entró con su propia sangre una vez al santuario y logró la redención eterna. Porque si la sangre de los cabritos y de becerros y las cenizas de la novilla, dice, rociadas sobre los que eran inmundos, los santificaban para purificación de su carne, dice, cuánto más pues la sangre del Mesías, que por su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos a un Elohim, di conmigo, vivo. La sangre de machos, sabes que no purificaba. La sangre, mejor dicho, de machos purificaba simplemente el cuerpo, pero nada de lo que era aquí. ¿Sabes que la macha de los machos, la sangre de los machos cabríos, lo único que hacía era purificar el cuerpo? Pero nada de esto. Dice la palabra que sin embargo la sangre de nuestro Mesías, dice, por cuanto pues la sangre del Mesías por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, purificará nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas? Dile al que está a tu lado, para que le sirvamos a Él. Ese es el fin y ese es el propósito de que Él limpia nuestras conciencias de obras muertas, para que tú y yo podamos servirle a Él. La sangre de los machos cabríos simplemente purificaba esto, pero no la mente. Mas sin embargo su sangre no simplemente purifica el cuerpo, sino también nuestras mentes, purifica nuestras mentes de obras muertas. Cuando viene un creyente, un ejemplo de ello, cuando viene un creyente a Yahweh, pero sigue sus propios caminos inicuos. ¿Qué significan los caminos inicuos? Caminos de iniquidad, transgresores de la ley, de la Torah, de la enseñanza, de la instrucción. Pero cuando esa persona sigue en los suyos, en su propia caminos, en verdad la sangre, ¿sabes que en verdad la sangre del Mesías no ha limpiado o no ha purificado sus mentes o su conciencia? Porque una persona que ha sido limpiada y purificada de esto es una persona que puede servirle, es una persona que puede abrazar sus caminos y abandonar los suyos propios. La conciencia, ¿sabes que lo que tú y yo somos, o lo que tú y yo somos, es aquello que gobierna y dicta nuestra conciencia? ¿Cuántos entendemos eso? Lo que tú y yo somos, y lo vuelvo a repetir, la conciencia, lo que verdaderamente somos, es lo que dicta y gobierna nuestra conciencia. Si yo traigo una mala conciencia, mi conducta será de la misma manera mala. Hasta que no se arregle mi conciencia, no se arregla mi conducta. Por eso tenemos que ir delante de nuestro prójimo para poder pedir perdón. Cuando cargo amargura, dureza de corazón, asesinato, resentimiento, amargura, odio, rencor y diferentes cosas, todas estas cosas están ¿dónde? Aquí. Y lo que está aquí es lo que gobierna ¿qué? Mis acciones. Lo que yo pienso aquí, se dice muchas veces que conforme piensa el hombre en su corazón, así es él y así actúa. Si una persona se siente verdaderamente libre, aquí puede tener la libertad de poder abrazar todo lo que el Padre tiene y aquello que gratuitamente el Padre ha hecho por nosotros. Pero una persona que no se siente perdonada, aquí constantemente seguirá siendo agobiada porque no se siente merecedora de algo. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Sabes que hay gente que quiere avanzar y dice, no, es que yo no puedo porque yo hice? Es porque todavía sigue aquí. No ha sido libre de su pensamiento o su conciencia verdaderamente no ha sido limpiada
por la sangre de nuestro Mesías. Y sabes que eso es lo que muchas veces gobierna nuestras acciones. Pero la sangre perfecta de Yeshua, cuando uno se acerca a Él en sinceridad y en genuino quebrantamiento, y dice: yo quiero arreglar la conciencia que tengo, lo que no podía arreglar la sangre de animales no perfeccionaba a nadie, solamente cubría de año en año, pero la sangre de Yeshua la apropio con mi corazón y la tomo como una verdad sobre mi vida, con un sincero, verdadero arrepentimiento de corazón, verdaderamente, de poder retornar a sus caminos, no de palabras simplemente de boca hacia afuera, pero de genuinamente recibir su palabra. Y cuando yo lo apropio con el corazón, verdaderamente sabes que mis pecados, o lo que está aquí en mi conciencia, la sangre de nuestro Mesías tiene el poder para libertarnos y de soltarnos de esas ataduras que a veces están aquí en nuestras vidas. Pero es simplemente cuando yo dejo que la sangre del Mesías sea la que venga y limpie mi corazón y limpie mis pensamientos de obras muertas. ¿Cuántos entendemos eso? En otras palabras, es no acordarnos de lo que hiciste en la vida pasada. ¿Cuántos han sido limpiados sus conciencias? ¿Sabes que verdaderamente puedo decir: no me acuerdo lo que era antes? Que la gente se acuerda, ¿verdad? Es otra cosa. Y a veces cuando estoy con gente que conocía, a veces se me quedan viendo y me dicen, y a veces se me quedan viendo y nada más mueven la cabeza y me dicen: es que tú eras así. Y a veces estoy con los que eran mis amigos, porque ya no tengo comunión con ellos. Cada quien tomó su propio rumbo, su propio destino, si pudieras decirlo. Y a veces cuando tengo la oportunidad me dicen: es que tú eras peor que nosotros. Y a veces, ¿verdad? Digo, y trato de acordarme y digo: sí, pero no lo tengo aquí en mis pensamientos. Porque verdaderamente he dejado que la sangre del Mesías, como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No que simplemente cubrirá tus pecados, sino que perfectamente limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Es de no acordarnos verdaderamente lo que éramos antes. ¿Sabes qué es lo que nos hace ser personas sinceras? Y con eso te quiero terminar. Una de las cosas, su sangre nos perdona, nos lava a un corazón sincero, pero ¿sabes qué es lo que nos hace ser personas sinceras? Una persona sincera o sincera es una persona agradecida. Son personas que aprenden a ser agradecidas. ¿Sabes que la costumbre de los judíos, un corazón o una persona sincera, y lo quiero poner mejor de estas palabras, una persona sincera es una persona que es agradecida? ¿Sabes que los judíos tienen algo muy bueno que tal vez tú y yo podríamos adoptar? Y yo quiero dejártelo, si podríamos decir, irnos con ello y hacerlo una tarea sobre nuestras vidas todos los días. ¿Sabes que unas cosas que ellos hacen cada mañana que ellos se levantan, ellos dan gracias a Abba Yahweh? Dan gracias al Padre por este día que les permite despertar con ese nuevo día, que pueden caminar, que pueden moverse, que dan gracias por la provisión que les da de servirle y de amarle a Él. ¿Sabes que eso es una de las cosas que ellos hacen cada día cuando ellos se levantan? Ellos se levantan y dicen: Padre, gracias por la libertad que tú me has dado en este día. Gracias por la libertad, por ese libre albedrío que tú me has dado, que puedo tomar la decisión de amarte todos los días y de poderte servir todos los días de mi vida. Gracias que me puedo levantar en este día y que puedo moverme, que puedo oír, que puedo mover mis manos, que tengo pies para caminar. Gracias que este nuevo día tú me has rodeado, Padre, de tu provisión, que aunque tal vez no es lo que yo deseo,
pero tengo. ¿Sabes que muchas veces nosotros decimos, es que no tengo? Sí tenemos, pero tal vez no tenemos lo que queremos. Y sabes que ellos aún en medio de ello dicen, Padre, gracias por aquello que tú me has dado, gracias por tu provisión, gracias por el alimento de este día, gracias por el trabajo, que eso lo pudiéramos adoptar nosotros cada día al levantarnos. Y si eso pudiera ser una tarea para nosotros, sabes que un corazón agradecido es un corazón que se puede regocijar en las cosas que Yahweh ha hecho. Sabes que cuando un corazón no es agradecido, es un corazón que vive en constante amargura. Un corazón que no es agradecido con el Padre es un corazón que simplemente sigue deseando aquello que quiere, que sigue teniendo las amarguras y las aflicciones por cuanto no tiene lo que desea. Pero uno que es agradecido es aquí uno que le dice, Padre, gracias. Gracias porque tal vez no es el trabajo que yo deseo, pero gracias que por este trabajo, Padre, tú traes la provisión a mi casa. Gracias que por ello, Padre, viene el alimento a mi casa y a los míos. De dar gracias y de ser agradecidos en todo lo que el Padre nos ha dado. De que el día de mañana podamos tú y yo levantarnos y decirle, Padre, gracias por mi trabajo. Gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por todo aquello, cada una de las cosas que nos rodea. Sabes que hay dos cosas que tú y yo podemos ver. Una de las cosas es el shalom del Padre. Sabes que la palabra shalom significa bienestar, no simplemente significa paz, pero la palabra shalom significa bienestar, liberación, restauración. Y la palabra shalom viene de dos palabras que no me recuerdo ahorita, porque se me acaban de venir a mente. La palabra shalom viene de dos palabras, pero esas dos palabras, una de ellas significa contentamiento con lo que tenemos, y lo segundo es contentamiento con lo que estamos evolucionando, estamos haciendo y lo que nos está llevando a cabo a nosotros para llegar a hacer algo. Eso es contentamiento. Es diferente a conformistas. Hay gente que dice, es que estoy conforme. Conforme es decir, con esto estoy bien, no necesito más. Yo creo que nadie aquí puede decir eso, ¿verdad? Gracias al Padre por lo que tenemos, pero tal vez deseamos más cosas que el Padre desea darnos. Y sabes que la palabra shalom viene de esas dos palabras, tener contentamiento con lo que somos, tener el contentamiento, mejor dicho, con lo que tenemos, y ese contentamiento de poder ser su pueblo, de poder ser parte de su pueblo y que Él sea nuestro Elohim. Sabes que el contentamiento de estas cosas es de que podamos, sin este contentamiento, con esto quiero terminar, nadie, si no aprendemos a tener este contentamiento en la vida, con las cosas que tenemos y en aquello que estamos llegando a ser o aquello que el Padre nos está llevando, si no tenemos el contentamiento en ello, nunca o difícilmente podremos tener el shalom del Padre. Y su palabra shalom significa no simplemente bienestar, no simplemente paz. Si tú miras, la palabra shalom tiene muchos significados. Es bienestar, liberación, provisión, bienestar, salud. ¿Cuántos queremos tener todas estas cosas? Dile que está a tu lado. Hay que estar contento con aquello que el Padre nos ha dado. Hay que tener ese contentamiento. Amén. Ni una queja más, ¿ok? Dile que está a tu lado, ya no hay que quejarnos. Hay que darle gracias por aquello que tenemos. Amén. ¿Cuántos nos ha bendecido en este día? De dar gracias al Padre, porque simplemente en tener ese contentamiento, yo te digo, estará ese shalom de Yahweh sobre nuestras vidas
Y cuando está ese shalom de Yahweh sobre nuestras vidas, es cuando tú y yo podemos decir: Padre, gracias porque tengo ojos, porque tengo vista, porque tengo manos, porque puedo moverme. Gracias, Padre. Hay veces que la gente dice: ay, es que otra vez, qué diferente sería, y con esto quiero terminar, de decir: Padre, gracias por el vehículo, y si te tienes que ir en medio de transporte, no importa, Padre, gracias que aún tengo pies para poderme mover y para poderme transportar, y que no necesito de nada. O tomar una actitud diferente: ay, es que si tan solo tuviera carro. Pero bueno, o ponle lo que tú quieras, ¿verdad? Pero decirle: Padre, gracias que me has dado sanidad, que tengo salud para poderme levantar en este día, para poder hacer mis labores, y que en medio de todo puedo alabarte y glorificarte a ti, Padre. Amén. Vamos a dar gracias al Padre y donde estamos. Padre, gracias, Padre, en este día. Gracias, Padre, por aquellas cosas que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque en medio de estas cosas, Padre, podemos... Gracias. Padre, gracias que tenemos, Padre, un medio de transporte. Padre, gracias que tenemos tu nombre. Padre, gracias que tenemos la provisión diaria. El vencedor. Padre, gracias que tú nos has provisto, Padre, de un trabajo. Padre, gracias que tú tienes la provisión a nuestras casas. Padre, gracias por aquello que tú nos has dado. Padre, gracias, Padre, te damos la gloria. Padre, gracias que podemos libertad, Padre, de movernos de un lugar a otro, de poder ir, Padre, de un lugar a otro. Padre, gracias que tenemos libertad, Padre, de poder ir sobre todas las cosas. Gracias que nos das sentado, Padre, para poderte alabar, para poder a la diestra de Dios. Exáltate, gracias por los gran Cordero. Gracias que con ello, Padre, podemos hacer. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Padre, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Es más, al borde de tu gran trono, me postraré con aquello que tenemos hoy a ti, Padre, de podernos gozar de que somos tu pueblo reinas, tu pueblo con quien tú estás sobre el principado. Diste esa instrucción, Padre, sentado, gracias por ello. A la diestra de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltate. Gracias por guardar tu palabra. Oh gran Cordero. Que podemos venir delante de la presencia y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre
agradecidos en todo tiempo. ¿Sabes qué es la única manera